Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 en caso de que te quieras integrar al grupo o si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que se va a abordar hoy, puedes enviar un mensaje o marcar. También te invito a que te integres a la página en Facebook Derecho Agrario y en el grupo, en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela vas a encontrar también grabado este video y muchísimos más, todos relacionados con la materia agraria. El tema de hoy aplica para ejidos y comunidades por igual y por equidad de género. Cuando me refiero a ejidatario, desde luego que me refiero a ambos géneros, mujer y hombre, solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Respecto a los temas propuestos para votación, técnicamente hubo un empate. De hecho, en YouTube sí ganó con amplio margen el asunto de las fuentes legales y en los grupos de WhatsApp ganó el otro tema. De modo que hay un empate técnico, pero considerando que en Facebook es más abierto, pues le vamos a dar en esta ocasión prioridad al tema de cuántas fuentes legales pueden ser aplicables en los juicios agrarios. Son alrededor de 20 fuentes distintas que se pueden consultar, en ocasiones que se deben de consultar de manera obligatoria. Vamos a analizar en breve cada una de esas 20 fuentes, nada más como referencia. Cuando en el ejercicio de la abogacía o cuando usted, ejidatario, comunero o persona que tiene pues interés en un juicio, se va a elaborar un escrito inicial de demanda o en su caso se tiene que contestar una demanda inicial, una demanda por reconvención o precisamente eso, se presenta una demanda reconvencional o también puede existir que se pretenden hay interés de elaborar un escrito, le llaman escrito de promoción, dirigidos por parte del actor, del demandado, del tercero, hacia el tribunal agrario. También cuando andamos buscando el derecho de réplica dentro de una audiencia de ley o por escrito. Y finalmente pues los alegatos. Todo esto ocurre dentro de un juicio o de una jurisdicción voluntaria que se puede llevar a cabo dentro de los tribunales unitarios agrarios. Pues bien, no hay hasta el día de hoy, te lo confirmo porque lo he buscado por mucho tiempo, no hay un compendio completo que sea especialmente para la abogacía. Sí hay por ahí algunas que lanzan algunas casas editoriales, pero son muy genéricos, incluso la mayor parte de lo que integra el compendio nunca lo vas a necesitar durante el juicio. Esos son fuentes legales o fuentes de consultas que muchas veces vas a necesitar. Y comenzamos con la principal, con la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. De los artículos que más se aplican dentro del juicio agrario, pues está el primero, el artículo primero, el tema de los derechos humanos. Acostúmbrate a litigar con los derechos humanos en materia agraria. Está el artículo quinto de los derechos indígenas. Recordemos que dentro de los núcleos agrarios existen lo que son pues las comunidades indígenas con sus usos, costumbres y tradiciones. También la cuestión del debido proceso en los artículos 14, 16 y 17. Y en especial el artículo 27 de la Constitución que regula entre otros temas la cuestión agraria. De ahí de hecho se deriva lo que es la ley agraria, que la citaré más adelante. Número 2. Los criterios que emite en sus resoluciones, en su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. México tiene convenios en temas de derechos humanos y algunos de esos convenios lo obligan como nación a respetar o a homologar los criterios que emite esa Corte. Y no importa que
esas sentencias vayan dirigidas a otros países que también son integrantes. Pero cualquiera de esas sentencias, la esencia el sentido se puede homologar o interpretar o adoptar o adaptar al sistema jurídico mexicano, en especial al sistema del derecho agrario mexicano, considerando pues que atiende a un sector vulnerable, y esta corte pues es especialista en temas de derechos humanos, donde tienen pues siempre ese interés superior las personas vulnerables. Entonces toma nota, tiene su propia página web, la Corte Interamericana, y ahí publica en versión pública varias de sus sentencias. Fuente número 3, las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas o algunos colegiados. Existen alrededor de 2.450 tesis entre jurisprudencias de carácter obligatorio y algunas aisladas. Y esas son nada más en materia agraria, o que de alguna manera mencionan la materia agraria. Es decir, sin contar con las miles de tesis aisladas y de jurisprudencia que se emiten en la materia del derecho civil, de derechos humanos, de derecho constitucional, y que tienen aplicación en materia agraria también. De modo que las jurisprudencias también son una fuente para fundar legalmente nuestros planteamientos, nuestras excepciones. Cuarto, las tesis aisladas del Poder Judicial, de los colegiados, de las salas de la Corte. Ojo aquí, muchos colegas menosprecian el poder de la tesis aislada. Pues allá ellos. En lo personal me sirven muchísimo, porque si tú lees en un día la ley agraria en sus 200 artículos, te vas a quedar con más dudas que respuestas. Y muchas figuras jurídicas, temas, artículos que no te quedan claros, son algunas tesis aisladas las que te lo interpretan, te lo explican, te lo ejemplifican. Entonces no menosprecies las tesis aisladas, te sirven, te inducen hacia la dirección correcta, incluso te hacen razonar para encontrar el fundamento incluso de fondo. Quinta, las tesis emitidas por el Tribunal Superior Agrario. Ahí en su portal en internet hay una sección donde el Tribunal Superior Agrario ha emitido tesis que son pues eminentemente agrarias. Número 6. Lo que antes era el debido proceso judicial, basado en específico en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ese concepto, de hecho, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evolucionó. Hoy ya se habla, bueno, desde hace rato se habla, pero ahora con mayor insistencia, de la tutela judicial efectiva, que también tiene su versión propia para la materia agraria. La tutela judicial efectiva te la recomiendo que la investigues. Hay varias jurisprudencias y sobre todo tesis que la abordan y la explican. Es una protección más amplia que el debido proceso judicial, a la que está obligada velar y que se respete toda autoridad en México a favor de los ciudadanos. Y es un tema, de hecho, muy completo y complejo a su vez. Te lo recomiendo que empieces a investigarlo, porque cada vez se va a hablar menos del debido proceso y cada vez se va a hablar más de la tutela judicial efectiva. De hecho, cuando tu sentencia del Tribunal Agrario llegue al tribunal colegiado con motivo de un amparo indirecto, o en su caso se presenta ante el juez de distrito un amparo indirecto con tintes agrarios, ambas autoridades de alzada te van a hablar de la tutela judicial efectiva. Y más vale que sepamos a qué se refieren, sobre todo pues para que la sepamos invocar en defensa de los intereses de nuestros clientes. Número 7. Los derechos humanos procesales. Sabemos que es un abanico, una gama amplia el tema de los derechos humanos, pero
Hay un conjunto de derechos humanos que aplica exclusivamente a la cuestión procesal, a la secuela procesal, en lo general y también en especial, en este caso en la materia agraria, que de hecho, por eso la puse casi seguida, bueno, la puse seguida, la tutela judicial efectiva va de la mano con el tema de los derechos humanos, porque la tutela judicial efectiva se basa en los derechos humanos, en especial en los procesales. Número 8. Los principios generales del derecho y los principios particulares o especiales que aplican a la materia agraria. De hecho, la Corte ha insistido y reiterado, mejor dicho, en su jurisprudencia, que los principios del derecho tienen un rango de importancia jurídica igual que los derechos humanos. Y sí tiene una lógica. A veces no entendemos un juicio hasta que sale la sentencia, sea a favor o en contra, y hasta entonces comprenderemos que nos aplicaron principios del derecho y que nosotros pasamos por alto. Lo bueno es cuando lo aplican a favor. Lo malo es cuando lo aplican en nuestra contra y no nos prevenimos para aportar pues pruebas para la excepción, para la improcedencia, para desvirtuar ese principio. Y sí, la materia agraria es tan especial que crearon tribunales especiales, de acuerdo a la Constitución, crearon una ley especial. Y también hay principios que nada más existen en la materia agraria. Por ejemplo, el principio de indivisibilidad de la parcela es muy propio y único y exclusivo de la materia agraria, entre otros principios más. Número 9. Mira en qué lugar la vine a mencionar, a mitad del camino, la ley agraria. De los 200 artículos que conforman la ley agraria, nada más del artículo 163 al 200, poco menos pues de 40 artículos, tratan el tema de la justicia agraria. Y de esos nada más como 2 tratan la cuestión procesal agraria. Imagínense el problema. Como te decía hace rato, si te pones a leer la ley agraria, vas a terminar con más dudas que con respuestas. Está incompleta, es la verdad. Le viene a complementar estas fuentes que te vengo citando. Así que cuando algún alumno, algún pasante, algún colega que va iniciando en la materia agraria pregunta que qué libro, qué ley le recomendamos, y quien se limita a decir léete la ley agraria, es que no tiene ganas de ayudarle. O de plano no, esa persona que hace esa recomendación de que léete la ley agraria no tiene una idea contextualizada de lo que abarca el juicio agrario. Número 10. El Código Federal de Procedimientos Civiles. Ojo ahí, tiene que ser el federal. Los códigos estatales de las entidades federativas, los códigos locales no aplican en materia agraria, al menos no en la secuela procesal ante el Tribunal Agrario. Y de hecho, te lo confirmo, se aplica más el Código Federal de Procedimientos Civiles que la propia ley agraria en cualquier jurisdicción voluntaria, en cualquier juicio, demanda, pleito, litigio, contencioso pues, que se lleva a cabo en el Tribunal Agrario. Se apoya más la autoridad y los abogados debemos apoyarnos más en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no aplica todo el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni aún sus apartados del procedimiento, de la secuela procesal, no aplican todos los artículos. Número 11. La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De hecho, si quieres saber cuáles son las acciones que existen en materia agraria, analízate el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Y hay varios artículos más que directa o indirectamente aplican a la secuela procesal, o en ocasiones especiales hay que remitirnos ante ello. También está, número 12, el reglamento interior de los tribunales agrarios. De hecho, en ocasiones un magistrado, un secretario de acuerdo, un actuario se debe declarar incompetente para conocer ciertos casos cuando pueden tener algún interés por amistad, por compadrazgo, por familiaridad, por parentesco, por sociedades mercantiles, etc. Ahí la ley orgánica de los tribunales agrarios te establece cuándo puedes invocar esas excepciones. La dichosa, por ejemplo, excitativa de justicia está regulada en estos ordenamientos. Cuando la quieras hacer valer, hay que checar bien, hay que apegarnos a los lineamientos, a los requisitos, para que no
hagamos el ridículo, para que la planteemos cuando realmente existen condiciones. Número 13. Los acuerdos que ha emitido el Tribunal Superior Agrario. Hay varios acuerdos, pero sobre todo en esta época de pandemia emitieron por lo menos unos 5 o 6 acuerdos a los que nos debemos apegar cuando acudimos, desde a presentar una promoción, ir a revisar un expediente, entrar a una cita, entrar a la sala de audiencia, entrar a una audiencia de jurisdicción voluntaria o de algún conflicto. Hay que leer esos acuerdos. Todos están publicados en el portal de la página de internet de los tribunales agrarios, en especial para cuidar pues la salud pública y equilibrar también que se siga impartiendo, administrando la justicia agraria. Y mira que ya me ha tocado invocar estos acuerdos que ha emitido el Tribunal Superior Agrario en varios expedientes por la cuestión de cuando estuvieron suspendidos los términos, cuando un cliente mío, por ejemplo, se le debe dar credibilidad o preferencia de que está en riesgo de contraer el COVID, o está bajo sospecha, o de plano le prescribieron no asistir. Todo eso está reglamentado en esos acuerdos que emiten los propios tribunales superiores, el propio Tribunal Superior Agrario, y que es de cumplimiento obligatorio para los 56 tribunales unitarios distribuidos en todo el país. Número 14. El reglamento interior del RAN tiene su propio reglamento y ahí se establecen cuáles son los requisitos para ciertos trámites. Por ejemplo, el tema de la sucesión. Si lo vas a abordar, léete lo que dice el reglamento interior del RAN al respecto. Si vas a hacer alguna solicitud de información, de documentos, ahí está el fundamento. Si recibes un trato sospechoso en ventanilla, tardado, desinteresado, ahí está en el reglamento cuál es la solución, qué es lo que debes de hacer. El valor de la información, de los documentos, de los datos que están resguardados en el RAN, también el propio reglamento señala qué alcance legal tiene, que por ejemplo hacen prueba plena en un juicio agrario. Ahí está el artículo que fundamenta. Número 15. Los dichosos memorándums que adoptan ciertas delegaciones estatales del Registro Agrario Nacional, del RAN. En serio, siempre he insistido que dentro de nuestro país hay varios Méxicos, por así llamarlos. Hay necesidades y problemas distintas, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, y hay necesidades únicas y que nada más se dan, por ejemplo, en el estado de Sonora, en el noroeste del país. Y por lo tanto, las delegaciones del RAN pues se ven obligadas a emitir sus propios criterios, que les llaman a través de memorándum, y que los hacen valer o los imponen de manera obligatoria en sus propias delegaciones. Por ejemplo, en Oaxaca está prácticamente prohibido que se adopte el dominio pleno en parcelas de comunidades indígenas. Acá en Sinaloa hay comunidades que no son indígenas y que está permitido que se adopten el dominio pleno sobre parcelas de comunidades. Así de sencillo, ninguna de las dos está mal, cada uno tiene su razón de ser. Y hay varios memorandos en la página oficial del RAN, ahí están publicados los principales. Número 16. El reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Si quieres saber qué obligaciones tiene la Procuraduría Agraria, qué deberes, qué facultades respecto a los ejidos, respecto a los ejidatarios, respecto a sus servicios, si quieres saber qué responsabilidad le quieres fincar en una demanda a la Procuraduría Agraria, por ejemplo, que participó, convocó, intervino en una asamblea de fornales especiales, una asamblea de fornales simple, si le entregaron documentos a la Procuraduría Agraria y no los devolvió, los extravió o ya no le dio seguimiento, ahí en su propio reglamento está el fundamento legal de cómo te los puedes llevar al Tribunal Agrario como demandados o presentar alguna queja ante su propia Contraloría. Número 17.
las reglas del derecho. En serio, así, reglas del derecho. Son esos lineamientos no escritos en ninguna de las fuentes que te acabo de consultar, pero que existen y se aplican de manera forzosa. Por ejemplo, una regla del derecho es de que en materia agraria es de que en reconvención puedes llamar como demandado, codemandado o tercero interesado a una persona, a una empresa que la parte actora en lo principal no la señaló en su demanda inicial. Es una regla del derecho agrario. Tengo entendido que en otras materias no se permite eso. Es una de las reglas del derecho. Otra regla del derecho es de que podemos ya estar listos para llevar a cabo el desahogo de una audiencia, declaración confesional, testimonial, terceros interesados, declaración de parte, periciales y todo lo demás. Ya está lista la audiencia, está en su punto. Pero una de las partes cambia de abogado por X y Y motivo y el nuevo abogado llega solicitando término para enterarse de cómo está el conflicto, cómo está el juicio, aún a esas alturas. Es una de las reglas que hay que respetar por aquello de la vulnerabilidad al sector campesino. Número 18. Los reglamentos internos de los ejidos o los estatutos comunales pues de las comunidades indígenas los pasan siempre por alto. Es común que me planteen casos, sobre todo por asuntos de posesión en uso común, en parcelas, en la zona urbana, solares, lotes, predios. Y siempre les digo, vayan a ver si existe reglamento interno, saquen una copia y léanlo. Chequen ahí acerca de que si esa posesión la autoriza el reglamento interno, si el castigo que le quieren imponer al cliente está fundamentado en el reglamento interno o fue una ocurrencia, una venganza, una revancha del comisario en turno en contra de un grupo contrario. Entonces nunca pasen por alto los reglamentos internos de los ejidos o los estatutos comunales. Por ejemplo, el típico problema por la parcela escolar, por la parcela de la mujer, por la parcela de la juventud. También hay que checar qué dice el reglamento al respecto. Porque a veces planteamos demandas bonitas, bien fundadas aparentemente, claritas, y nos traen el reglamento interno y ahí está establecido todo lo contrario a lo que estabas alegando, planteando o intentando fundamentar en tu escrito de demanda de concesión o reconvención. Número 19. Los acuerdos contenidos en las actas de asamblea que están debidamente inscritas en la delegación del RAN. Es decir, el ejido se manda solo. Se organiza a través de su asamblea y su representante legal es el comisariado. Y en las asambleas se pueden tomar acuerdos por voto mayoritario, sean asambleas simples o especiales. Y a veces, pues el cliente me dice, oye, es que me castigaron, me quitaron mi tierra, me quitaron mi solar, o ya no me reconocieron el uso común, o ya no me quieren ni reconocer como ejidatario. Digo, pues vamos viendo qué pasó en la asamblea del procede. ¿La has revisado? No, ni sabía que existía. Pues vamos comenzando por ahí. Ahí deben dar una explicación qué pasó con tus derechos. Si los omitieron, pues te favorece. Si nada más lo omitieron porque sí, o si ahí explicaron del por qué. Entonces, o si pusieron una multa, por ejemplo, está redactada en una acta de asamblea, hay que llevar esa acta de asamblea para su nulidad total o parcial. Entonces es importante que se consulten pues las actas de asamblea. Y número 20, ahí dejo una puerta abierta. La materia agraria es tan amplia que podemos hablar de la cuestión sucesoria, que aplican, hay principios especiales nada más para la asociación, para cuestiones de la sucesión o la herencia agraria. Si se habla de conflictos entre comunidades indígenas por límites, por recuperar tierras, por despojo, por pleitos internos entre ellos de que no se ponen de acuerdo quién va a ser el comisario ejidal, todo eso, pues hay que también irnos a los usos y costumbres de los indígenas, hay que consultar las leyes federales que están hechas especialmente para atenderlos, para protegerlos. Si hablamos de contratos mercantiles, que la ley agraria les permite totalmente, que se celebran contratos mercantiles, civiles, entre ejidos, comunidades, sociedades, asociaciones, empresas privadas, etcétera, etcétera.
Si se habla del tema de la minería, vámonos a la ley minera. Si se habla del tema, por ejemplo, del aserradero, del aprovechamiento de la madera, pues vámonos a ver qué dicen las leyes de la Semarnat, la CONAM, todo ello. Si hablamos de el cuidado ecológico, del equilibrio ecológico, del medio ambiente sustentable, pues vámonos a ver qué dicen las leyes al respecto, los tratados internacionales. Y eso estoy dentro del campo todavía de lo agrario. Así que imagínense, por lo menos son 20 fuentes distintas. Si tú que vas a ver este video lo estás viendo, consideras que hizo falta otra fuente más que hay que consultar durante un juicio, ayúdanos, por favor, por ahí anótala en la sección de comentarios. Y todo lo que te acabo de mencionar, pues la buena noticia es que tienes una referencia. La no tan buena noticia es de que todas esas fuentes no aplican al 100%. Es decir, aplican de manera parcial nada más en los juicios. De modo que eso te obliga a ti a que no que lo leas, porque leerlo a veces no nos ayuda mucho, que lo analices. Luego empiezas a interpretarlo, a reflexionar contigo mismo, a razonarlo y ahora sí estar en condiciones de aplicarlo a favor de tu cliente o en contra de tu contraparte. Y este proceso sencillo es a lo que le llamamos la lógica jurídica, de cómo razonar, no leer, razonar. De hecho, con un poco de imaginación, de creatividad, cómo extraes la esencia de ciertos artículos para interpretarlos o adaptarlos al problema en específico del que se estás ocupando como abogada, como abogado. De modo que pues ya en esa dinámica de la lógica jurídica pues también hay varios métodos. Los que yo utilizo son dos principalmente. El método del razonamiento inductivo, es decir, que me quede completamente claro de qué se trata el problema. Ese es el punto de partida. Si no tienes claro el problema, olvídate, te vas a enredar más si intentas buscar una solución legal. Y a partir de que ya te queda claro, eso te va llevando de un paso a otro, de un tema a otro, de lo simple a lo complejo, a lo complicado, a lo enredado, dijeran en el rancho. Entonces, ese método es muy bueno. Y también el otro método que utilizo es el método deductivo. Comprender la clave del problema legal, en este caso, y ponerlo en el centro, y a partir de ahí ocuparme de lo accesorio, de lo que es un complemento, de lo que va vinculado, funciona. Pero para que llegues a estos dos últimos pasos, primero tienes que hacer un recorrido palomeando cuáles de las 20 fuentes aplican o no aplican a tu caso, y cuáles de las fuentes que sí aplican, qué artículos sí aplican o no aplican, para que no te enredes. De hecho, este tema se va a abordar a detalle, a fondo sobre lo básico también, porque sí son temas complejos, con sus ejemplos, consejos, tips, técnicas y demás, en el diplomado que estamos impartiendo los sábados. Este sábado próximo, 11 de septiembre, se va a impartir el módulo que va a abordar este tema, el de los fundamentos que hay que citar, legales o fuentes obligadas, como las actas de asamblea, los reglamentos internos, que si bien es cierto no son leyes, no son normas, pero nos obligan a consultar en ciertos casos. Tú puedes ingresar a este diplomado, a este módulo. De hecho están quedando grabados para quienes entren o se enteren tarde, puedan ponerse al corriente viendo pues los módulos que ya quedaron previamente grabados. Si te interesa recibir más información sobre este próximo módulo, comunícate al WhatsApp que siempre compartimos, al 6691 13 70 43, o bien al 6691 45 95 96. Repito, 6691 45 95 96, con la licenciada Ana Bexi Calderón. Ella es la coordinadora de los módulos y del diplomado. De hecho, si te enteras a través del video, pregúntale ahí por la promoción especial que tenemos para quienes tomen los 12 módulos. El diplomado sí tiene un costo. Ahí la licenciada Ana Bexi te va a explicar cuáles son las modalidades. Yo te lo recomiendo. De hecho, el costo es simbólico en comparación con las herramientas y técnicas que vas a aprender y que te van a servir de por vida. Por lo menos son las bases fundamentales, y ya de ti depende si le sigues
profundizando, si sigues desarrollando más a fondo. Pues así las cosas. Gracias por la confianza, gracias por tu tiempo, gracias por tus saludos, en verdad que siempre son bien recibidos. Y pues nos vemos mañana en el siguiente de la serie.